Sean muy bienvenidos a este resumen de noticias, novedades y actualidad del 31 de marzo del año 2025. Estaremos recorriendo un poquitito la actualidad del día, estaremos viendo algo de policiales, algo de economía, algo de política, un poquito de deporte y, por qué no, algo de salud. Dentro de todo eso, comenzamos por la parte de policiales con el desgarrador relato de una abuela golpeada durante una entradera en Merlo. Le robaron 10.000 pesos. Otra entradera de la cual es víctima una persona adulta mayor, ahora en Merlo Norte. Una anciana de 91 años fue sorprendida mientras dormía por dos delincuentes que ingresaron a su departamento ubicado en cercanías de la intersección de Garay y Rodríguez Peña y la golpearon para que dijera dónde estaban los dólares que la mujer no tenía. Entraron, yo estaba en la cama durmiendo, me taparon la boca y me pegaron, contó la anciana en un video que grabó su propio nieto y que compartió con Primer Plano Online. Me quería enderezar y me tiraron arriba de la cama. Me pegaron en la panza, me agarraron de los cabellos y del cuello y me dijeron que no me iban a hacer nada si yo no me movía, agregó la víctima. A la mujer le robaron finalmente 10.000 pesos que tenía para sus gastos semanales y se terminaron yendo luego de revolver cada rincón de la vivienda por el cual anduvieron. De hecho, en la filmación se observa también cómo doblaron las rejas para ingresar y cómo dejaron desparramada toda la ropa y demás objetos de la abuela. La abuela fue trasladada por precaución para revisión al Hospital Eva Perón de Merlo, donde personal policial le tomó la denuncia de lo ocurrido. Le sacaron placas porque está muy dolorida del pecho y le ordenaron un laboratorio para evaluar los resultados. Además, tiene la presión arriba de 18. Le llevaron esa plata y salieron tranquilamente por la puerta principal del edificio, contó el nieto a este medio. El delito de entradera a personas adultas mayores es uno de los más preocupación genera en las autoridades políticas, policiales y judiciales. Como informó Primer Plano Online, tuvo un fuerte crecimiento durante marzo en relación a meses anteriores. Creen que hay un trabajo de inteligencia criminal previo y que el objetivo es dinero en efectivo, más allá de algunos elementos de valor que puedan sustraer. Conmoción por la muerte de Natalia Jeda Cascallar, una joven policía que chocó con su moto. Conmoción en la zona de Merlo. Murió una joven agente policial tras chocar la moto que manejaba contra un auto sobre la ruta 40 y su intersección con la calle Los Geranios. Natalia María Jeda Cascallar tenía 28 años y era mamá de dos pequeñas hijas. Se trasladaba a bordo de su moto particular, una Zanela RX 150, desde la comisaría sexta de Mariano Acosta hasta el comando de patrullas, dependencias en las cuales cumplía sus horas de labores en la fuerza. Viajaba en su rodado con el uniforme reglamentario y chaleco antibalas colocado cuando, por motivos que deberán establecer con las pericias de rigor, colisionó contra una camioneta marca Kia modelo K2500. El conductor de ese vehículo estacionó al costado de la calle y llamó de inmediato al 911 para informar lo sucedido. En el rodado viajaban dos hermanos de 29 y 26 años domiciliados en Pontevedra,
que estaban en estado de shock por lo ocurrido. Los primeros en llegar fueron 2 oficiales del Comando de Patrullas de Merlo, compañeros de la víctima fatal, que al ver que no reaccionaba, llamaron a una ambulancia. Efectivamente, cuando el móvil blanco arribó, constató el deceso de la joven mujer policía. A continuación, autoridades locales de la fuerza se hicieron presentes para supervisar la tarea de rigor, sobre todo el traslado del cuerpo de la víctima a cargo de una empresa funeraria. El fiscal Hugo Ravicini, de la UFI número 7 de Morón, dispuso también la presencia de peritos de la Fiscalía para tomar testimonios y establecer qué fue lo que pasó. En principio, el conductor de la Kia, identificado como Luciano, quedó imputado por homicidio culposo, aunque sin restricción de su libertad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para con la joven mujer policía, en particular de su hermano, que le dedicó varios posteos. Te amo, gracias por estar cuando más te necesitaba y se me caía el mundo con tus abrazos, que eran la calma de todo. Siempre me ayudaste en todo. Hoy más que nunca quiero que vengas, me abraces fuerte y me digas, gordo, todo va a estar bien. La evocó. Volá alto y que siempre brille tu luz, que no tiene fin, completó. Condolencias para la familia y el enorme pesar del dolor de la pérdida de una agente policial de Merlo. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220 492 5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Un dios de la estrella Sirio. ¿Quién es el líder de la secta detenido en Bariloche por trata de personas? En agosto de 2013, Konstantin Rudnev fue condenado a 11 años de prisión en Siberia, acusado de violar a sus propias seguidoras. Líder de su propia secta, Ashram Shambhala, fue fundada a fines de los años 80 en Novosibirsk. Rudnev hacía llamar a sí mismo el gran chamán Sri Zamya Avatar Muni. Llegó a acumular cerca de 20.000 fanáticos, con ramas en varios países del mundo, de acuerdo a varios reportes de la época. Decía que él mismo era un dios de la estrella Sirio, un alienígena de poderes místicos. Comandaba orgías en medio de una ensalada de yoga y esoterismo. Sus discípulas danzaban desnudas alrededor en bizarros videos que fueron filtrados a la prensa.
Las estrategias seguían el manual de las organizaciones de este tipo: quiebres psicológicos, seguidores forzados a vender sus bienes y entregar el dinero. Finalmente, según The Telegraph, Rudnev fue arrestado en 2010 con una bolsita de heroína en el bolsillo. Luego lo condenaron. Le confiscaron 8 de sus autos, 2 de sus casas, que fueron vendidos para resarcir a sus víctimas. Hoy, 12 años después de su condena, Rudnev está en una celda en Argentina, detenido en un inquietante caso de trata de personas. Cuando lo arrestaron, el líder intentó cortarse la garganta con una navaja de afeitar. Es el centro de una causa investigada por el fiscal Fernando Arrigo, con asiento en Bariloche, donde hay otras 13 personas detenidas, rusas en su mayoría. Rudnev, que llevaba su pasaporte con su nombre verdadero, fue arrestado el sábado 22 de este mes en el aeropuerto de Bariloche por la DUOF Bariloche de la Policía Federal junto a 6 mujeres de su misma nacionalidad, mientras abordaban un vuelo que los llevaría a Buenos Aires y luego a Porto Alegre, Brasil. En paralelo, otros 6 sospechosos fueron capturados en el aeroparque Jorge Newbery por la PSA. Las mujeres que rodeaban a Rudnev, todas ellas rusas, se veían casi calvas, en un estado lamentable. Ninguna superaba los 40 años de edad. Afuera del aeropuerto, otras 2 mujeres rusas también fueron arrestadas a bordo de 2 camionetas Toyota. Una mujer embarazada, posiblemente menor de edad vinculada a Rudnev, también es parte del caso. La embarazada dio inicio al expediente. La sospecha de un posible caso de turismo sanitario fue barajada. Sin embargo, el nombre de Rudnev lleva a pensar en un posible intento de desembarco de Ashram Shambhala en Argentina. En el país, se sospecha, habrían dictado cursos de yoga a $5.000 por cabeza. Hoy lunes, según informó Fiscales, el portal de la Procuración, el fiscal Arrigo, junto con los auxiliares Gustavo Révora y Tomás Laval, presentará el caso ante el juez federal Gustavo Zapata, en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal de carácter público, donde expondrá la teoría del caso en base a las pruebas disponibles. Todas las mujeres estaban tan flacas y casi sin pelo. Comían las sobras de las sobras, según el mandato del líder, aseguró un investigador clave del caso a Infobae. Rudnev y su contingente de mujeres estaban por abordar un vuelo a Buenos Aires que los llevaría luego a Brasil. Todos habían comprado el pasaje en el mismo lugar. Con esa información, los policías advirtieron que había un grupo similar en el aeroparque porteño. El hombre estaba en pantuflas y venía de Bariloche. Parecía que recién había salido de la cama, continuó la misma fuente. La identidad del padre de bebé de la embarazada, que ya nació, todavía es un interrogante. Y esta mujer embarazada, que se sospecha es menor de edad, está asistida, aislada de este grupo, por la asistencia del gobierno que corresponde para darle lo que necesite para su salud y la de su hijo. En Ituzaingó, una denuncia vecinal permitió desbaratar una banda de narcomenudeo liderada por ex convicto. Un ex convicto fue detenido nuevamente, acusado de ser el líder de una organización de venta de drogas al menudeo que operaba en Ituzaingó, con ramificación en un domicilio de Merlo. La investigación se llevó a cabo luego de una denuncia vecinal
ingresada al sistema a través del 911. Según pudo saber Primer Plano Online, luego de recibir un oficio judicial, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, en este caso la base Ituzaingó, inició las tareas para comprobar si era cierto lo denunciado y conseguir pruebas para avanzar en la pesquisa. En el trayecto hubo seguimiento de personas, vigilancias dinámicas y estáticas, filmaciones de los movimientos que se realizaban en el domicilio objeto de la diligencia y también en la vía pública. El lugar apuntado por vecinos del barrio, San Alberto, era sobre la calle Itatí al 3000, entre San Isidro y Patagonia. A partir de las tareas investigativas, que también contaron con el aporte de agentes de la Comisaría Cuarta de Ituzaingó, de efectivos pertenecientes a la estación de policía y del comando de patrullas de ese distrito, las evidencias llevaron a la justicia a sospechar de que otro domicilio ubicado en el edificio 37 del barrio policial de Merlo, cito en la calle Inspector General Giritier, entre Inspector Rossi y Comisario Echeverría, estaba vinculado a la organización. Allí residía un sujeto sindicado como el líder de la banda, que hace poco tiempo recuperó su libertad. Era una de las personas que le proveía del material estupefaciente. Detallaron voceros de la investigación consultados por Primer Plano Online. Es decir, de allí salía la droga que luego era comercializada en dosis individuales. Las fuentes también pusieron en valor el aporte realizado por la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó y su laboratorio de imágenes, que entregó a la justicia videos captados por cámaras fijas y domos que ayudaron a identificar la operatoria de la organización delictiva. Allí se captó el desfile incesante de compradores a cualquier hora del día, que fue lo que motivó la denuncia vecinal. Una vez que la policía reunió la evidencia, el fiscal Matías Rapazo, a cargo de la UFI número 9 de Morón, solicitó la realización de 2 allanamientos en los domicilios de San Alberto y del barrio policial de Merlo, que fueron convalidados por la Justicia de Garantías. Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de ayer sábado con resultado positivo. Es que en ambas viviendas los investigadores incautaron gran cantidad de dosis de clorhidrato de cocaína fraccionados en envoltorios listos para ser comercializados, detallaron los voceros. También incautaron dinero en efectivo y aparatos de telefonía celular, que eran utilizados para la actividad ilícita, se precisó. Todos esos elementos quedaron secuestrados para continuar con la causa y determinar las ramificaciones de la organización. El trabajo principal concluyó con las detenciones de Cristian y Martín, ambos mayores de edad, sindicados como los responsables de la venta que se realizaba en los lugares allanados. La acusación sobre los dos es tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. La insólita detención del sospechoso de integrar la peligrosa banda del Ariete chocó frente a una comisaría. Cayó uno de los sospechosos de integrar la temible banda del Ariete, tal como los investigadores definen a la organización delictiva que el pasado 20 de marzo asesinó al policía retirado de la Federal Sergio Gabriel Pardo, de 58 años, durante una emboscada para robarle en Moreno. Como informó Primer Plano Online, la víctima fatal recibió un disparo en la ingle que resultó mortal. De hecho, murió desangrado antes de ser asistido. Todo ocurrió en la intersección de Ruta 24 y Conscripto Bernardi en la localidad de Cuartel Quinto, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Después de ese ataque, los delincuentes dejaron abandonada la camioneta en que se movilizaban y huyeron en el rodado que conducía a Pardo, a quien dejaron tirado sobre el asfalto agonizando. Unos kilómetros después se cruzaron con un móvil del comando de patrullas y sostuvieron un segundo tiroteo, que terminó cuando abandonaron la camioneta del fallecido y robaron otra para seguir su huida. Este último vehículo fue encontrado en José Cepaz con varias muestras de sangre. El personal de la policía científica que peritó el lugar del primer tiroteo en donde asesinaron al retirado, secuestró en el interior de la camioneta que los delincuentes dejaron un total de 8 proyectiles calibre 7.62 y un ariete, es decir, estaban preparados para dar el golpe. Por eso el nombre de la banda. Desde que el emocionante episodio ocurrió, el fiscal Leandro Ventricelli de la UFI número 1 de Moreno instrumentó una serie de medidas para intentar dar con los asesinos. Así logró determinar que la banda contó con un auto de soporte que intervino en el inicio del seguimiento a la camioneta de Pardo. Así quedó inserto en el sistema la orden de secuestro para ese rodado, un Toyota Corolla. Quedó acreditado con relevamientos de cámaras que participó del hecho, precisó un investigador consultado por Primer Plano Online. La búsqueda de ese coche fue una de las puntas para avanzar con el esclarecimiento del crimen de Pardo. Un móvil policial abocado a la pesquisa cruzó al auto en cuestión en Chacabuco y Luis María Drago de Malvinas Argentinas y le dio la orden de detenerse. Pero lejos de acatarla, su conductor aceleró. Entonces se inició el seguimiento policial, que tuvo un choque en el trayecto contra un Renault Clio manejado por un muchacho de 25 años que nada tenía que ver con la secuencia, y la posterior colisión del Corolla contra el mástil de la bandera edificado en el ingreso a la comisaría segunda de José Cepaz, justo en la esquina de Ugarteche y Butler. Lejos de intentar escapar y al verse rodeado, el conductor se entregó. Las fuentes lo identificaron como Francisco, quien quedó a disposición de la justicia bajo cargos de homicidio agravado criminis causa y varios delitos más, como el robo de al menos 2 vehículos. El resto de la banda sigue siendo buscada con entrecruzamiento de datos de otros departamentos judiciales. Cambiando de temática de información, vamos con que abril llega con aumentos. ¿Cuáles serán las subas que golpearán nuestro bolsillo? Con las tarifas de luz, gas, por ahora en pausa, el cuarto mes del año se viene con aumentos en AISA, transporte, prepagas, alquileres y combustibles. Y también, ¿por qué no?, para terminar el combo, los colegios privados para aquellos un poquito mejor acomodados en la situación económica de este país. Los porcentajes se ubicarán más o menos en torno al nivel de la inflación, estimada para marzo del orden del 2,5%. En el caso de la luz y el gas, no se esperan nuevos incrementos para abril, ya que las subas se aplicaron en marzo y por el momento no hay anuncios oficiales acerca de nuevos ajustes en las boletas de estos servicios esenciales. Prepagas. Tras el fin del congelamiento, las principales prepagas definieron los aumentos a ser aplicados en las cuotas del mes entrante, que van desde 2,1% a 2,8% según los planes. La mayoría está por encima del 2%, variando un poquito entre el 2%, como se dijo recién. Ahora bien, la que está por debajo del 2% es Medicus, con un increíble y hermoso 1,75%. En combustibles, el precio de las naftas y el gasoil tendrá una nueva modificación desde el martes. Si bien la magnitud aún está pendiente de confirmación, se estima que podría estar en el orden del 2%.
De esa forma, el litro de Super pasará a costar muy cerca de los 1.200 pesos. Esta suba se da en un contexto de baja de venta de combustibles, que en febrero alcanzó un volumen total de 1.310 millones de litros, con un 4% menos que en el mismo mes de 2024. Con este dato, se completaron 15 meses consecutivos de caídas intraanuales en los registros, de acuerdo con los datos aportados por la Secretaría de Energía. Por su parte, la empresa de Aguas y Saneamientos Argentinos anunció que aplicará un incremento del 1% en el cuadro tarifario. Desde el martes, las tarifas de agua y cloaca costarán 23.000 pesos promedio en el AMBA. El incremento responde al mecanismo de actualización mensual fijado en función de la evolución de los salarios y la inflación, que para abril arrojó un alza del 1%. A partir del mes de abril de 2025, el incremento en la factura será del 1%, por lo que el valor del coeficiente K pasará de 1.568 a 1.583. Señalaron eso desde AISA. Esa suba impactará de manera diferente en los hogares de Cava y Gran Buenos Aires según su nivel zonal. Asimismo, continúa vigente la tarifa social y comunitaria de AISA, de manera que se mantiene el subsidio de 15% para los usuarios residenciales y baldíos y que se encuentren en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos y cumplan una serie de requisitos. A partir del aumento, los hogares de Cava y Gran Buenos Aires, que se ubican en el nivel zonal alto, medio y bajo, abonarán las siguientes tarifas sin impuestos por agua y cloaca. Zonal alto, 27.000 pesos. En abril, zonal medio, la boleta se trasladará a 24.500 y del zonal bajo pasa a 20.000 pesos. Según datos de AISA, el 44% de los usuarios de agua y cloaca pertenecen al zonal bajo, el 37% de los hogares al medio y 20% al alto. El gobierno bonaerense dispuso un alza de 4,2% a partir del 1 de abril, por lo que el boleto mínimo de colectivo en las 200 líneas pasará de 408 a 425 para quienes abonen con la tarjeta SUBE registrada. Durante 12 meses seguirá un mecanismo de actualización de tarifas por el cual el valor del boleto se acoplará a la inflación más un condicional de 2 puntos porcentuales. Este mecanismo ya aplicó en marzo, cuando las tarifas ya aumentaron un 10%. A partir del martes, los valores de los boletos variarán según la distancia del viaje. Un boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada de 409 a 425. De 3 a 6 kilómetros de 474. De 12 kilómetros es de 510. De 27 kilómetros es de 547. Y la tarjeta SUBE sin normalizar de 678 a 927. Todo eso en pesos argentinos. Además, la tarifa social que beneficia a los jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES mantendrá su descuento del 55%. De este modo, el boleto mínimo para estos beneficiarios será de 192 pesos. En el caso de los contratos iniciados entre julio de 2020 y 17 de octubre de 2023, que aún se rigen por la derogada ley de
27.737, que ordena actualizaciones cada 6 meses de acuerdo al coeficiente casa propia, se estima una suba del 7,2%. Finalmente, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante quedaron bajo las disposiciones del DNU 7023, que libró el acuerdo de las partes, las condiciones de vigencia del contrato y de su modalidad. Así que esos son los golpecitos al bolsillo que estamos recibiendo. Luis Caputo habló sobre la negociación con el FMI, la tensión cambiaria. No hay posibilidad de cimbronazo con el dólar. Esto dijo él. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los dólares que envíe el Fondo Monetario Internacional pasarán a ser de libre disponibilidad en las reservas del Banco Central y dejó trascender que el gobierno pidió un desembolso inicial al organismo superior al 40% de los 20.000 millones de dólares, que es el monto total del acuerdo en negociación. El ministro formuló estas declaraciones en una entrevista emitida por La Nación Más. También aseveró que la inflación va a colapsar, es cuestión de tiempo, y que la recuperación económica se siente en todos lados. El jueves pasado, el jefe del Palacio de Hacienda había revelado que el acuerdo con el FMI será por ese monto total. En ese sentido, Caputo aseguró que en los últimos días no gastó 1.700 millones conteniendo al dólar. Es lo que está obligado a dar en el mercado de cambios. En los últimos 10 días hay más importaciones que exportaciones. Sabíamos que iba a pasar. Hubo un reacondicionamiento del portfolio de bancos, también planteó. Quiero aclarar que acá donde dice la recuperación económica se siente en todos lados, no se está viendo en los bolsillos de los trabajadores de menores ingresos esa recuperación, porque lo que más los afecta es servicios, alimentos y los gastos de una familia tipo, que son educación, vestimenta. Todo eso lamentablemente sigue en una alza que no llega a recuperarse con respecto al sueldo. Siguiendo con lo que dice Caputo, lo esperábamos por la ley Guzmán. Se lo dije al fondo. Se genera un periodo de incertidumbre entre el DNU y la aprobación del fondo. Nosotros no podemos decir nada y la oposición y colegas tuyos aprovechan para generar incertidumbre. Es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, pero no un cimbronazo, y que lo más probable es que el contado con liquidación converja al oficial. Eso es la robustez de este esquema. No hay posibilidad de cimbronazo, definió el ministro de Economía. Hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300, que es un 15% arriba de cuando llegamos. Las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo defaults porque sí, era porque se hicieron mal las cosas. El plan económico se está estudiando en las mejores universidades del mundo, vienen los mejores premios Nobel a decirnos que escribamos un libro, dijo también Caputo. Por otra parte, consultado sobre la negociación con el FMI, Caputo planteó que el año pasado el equipo económico analizó 2 alternativas. Nosotros ya veníamos de un encuentro con un acuerdo que estaba completamente caído. Podíamos ir a un acuerdo nuevo o de seguir con ese acuerdo viejo. Si lo decíamos al fondo lo que queríamos hacer, iba a dudar del equilibrio fiscal o de la tasa de interés negativa. No los íbamos a convencer y estaba la otra opción, que era revivir el programa viejo. Por eso nos pusimos metas muy fuertes, dijo. Llevamos a la práctica nuestro propio programa. Le mostramos al fondo que teníamos razón. Le dijimos en septiembre, podemos continuar con nuestro programa o pueden subirse y darnos una mano. El plan es seguir recomprando reservas, recapitalizar el Banco Central gradualmente. La diferencia es que con el fondo lo hacemos más rápido, resumió el jefe de Palacio de Hacienda. ¿Por qué piden un mayor desembolso?
Nos llevó mucho tiempo convencerlos. El total del paquete, como se desembolsa, es parte de la negociación que está terminando ahora. La primera cuota es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado y porque es cierto cuando se dice que no hay precedente de que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. En general hacen un 20 o 30%. Excepcionalmente el 40%, explicó Caputo. En ese plano continuó. Pedimos más por una razón. En un acuerdo tradicional se hacen desembolsos a cambio de metas. En nuestro caso ya lo hicimos, por lo que el Poder Ejecutivo buscó invertir la lógica. Cuando terminen esos ajustes, ¿cuándo hubiesen desembolsado? Nosotros ya terminamos. Sería algo lógico que el desembolso inicial sea más elevado, aseguró. Por último dijo que la operación funciona así. Los dólares que recibimos, recompramos las letras intransferibles. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del Banco Central. Las reservas son de libre disponibilidad. Mientras se emitía la entrevista, el presidente Javier posteó en la red X, arrobándolo a Caputo, el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, por lejos, y agregó al pie, como hace virtualmente, su logo de campaña. El gobierno salió a dar señales de acercamiento con el fondo para intentar llevar calma a los mercados. En las últimas semanas creció la duda entre los inversores sobre la posibilidad de que el acuerdo con el FMI traiga cambios en el esquema cambiario y se aceleró la cobertura ante una posible devaluación. En los despachos oficiales ya se mencionan de forma directa que la posibilidad de liberar restricciones cambiarias dependerá enteramente de cuántas divisas esté dispuesto a enviar el Fondo Monetario apenas dé la luz verde al final. La pregunta sobre cuál será el desembolso inicial recorrió el mercado a lo largo de todo el jueves y el gobierno aseguró que no lo anticipará y que será decisión del board a mediados de abril. Un primer envío de dólares en línea con las prácticas generales del FMI implicaría unos 6.000 millones de dólares, pero la expectativa del equipo económico es que el porcentaje del primer desembolso en relación al acuerdo sea mayor, aunque invitan dar una precisión. La explicación es que, a diferencia de otros programas de financiamiento, en este caso los compromisos de ajuste fiscal y monetario ya fueron realizados, y que Argentina tiene así una posición distinta para negociar. Bueno, esperemos que esos fondos que ingresan realmente acomoden la situación de Argentina y se traslade, como dije antes, a los bolsillos de los trabajadores del sector menos agraciado y que beneficie y que podamos comer más tranquilos, que podamos vestirnos mejor, que el acceso a la educación sea fácil y permisivo para todas las niños y niñas que se están educando en estos momentos. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar
actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Le reclaman una autocrítica del peronismo. Muchos plantean que el de antes creaba trabajo, mientras que el de ahora creó vagos. 4 reconocidos consultores políticos analizaron la situación actual del peronismo en medio del año electoral y de las disputas internas que no logran resolver, y reclamaron una autocrítica del partido que lidera Cristina Kirchner. Hay que poner un poquito de contexto a esta nota. Lo que hicieron estos 4 consultores es hacer un sondeo, un reconocimiento, una encuesta de la opinión pública en distintos sectores. Basado en esa opinión pública actual es que se encara esta nota. Es decir, lo que en resumidas cuentas lo que acá se hace es mostrar lo que piensa la gente de acuerdo a cierto accionar. Y con esa base los expositores fueron Hugo Jaime, Analía del Franco, Marina Acosta y Raúl Timerman, quienes participaron del conversatorio titulado Nuevas demandas sociales como desafío al peronismo. Nuevas demandas sociales, acá está lo que les digo, la demanda social, lo que piensa la gente. Organizado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista y por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, dirigida por Nicolás Trota, exministro de Educación. El encuentro se realizó el viernes en la sede porteña de la Federación Nacional de Docentes Universitarios ante unas 30 personas. Jaime, ante la presencia de la secretaria general del PJ, Teresa García, señaló que la sociedad dice que nosotros no tenemos que ver con la cultura del trabajo, que tenemos que ver con la cultura de los vagos. El consultor sostuvo que el peronismo perdió su eje ante la sociedad y que la imagen de ser el partido de los planes sociales afecta su credibilidad. No alcanza con decirle que no a Milei. El peronismo tiene que plantear una propuesta productiva y volver a la cultura del trabajo. Afirmó también, consideró que Javier tiene una alta probabilidad de fracasar. Del Franco, en tanto, apoyándose en focus groups, esto es, en los grupos que encuestó son puntuales, ¿sí? No es la opinión de todas las personas, sino en cierto grupo de personas. Le realizaron estas encuestas en distintas regiones del país con personas de hasta 40 años. Advirtió que existe una fuerte animosidad hacia los planes sociales. Muchos plantean que el peronismo de antes creaba trabajo, mientras que el de ahora creó vagos, dijo. Según sus investigaciones, en los barrios populares hay tensiones internas, porque algunos reciben asistencia y otros no. El kirchnerismo quedó como la cultura de la demanda, no del esfuerzo, explicó y sugirió observar, escuchar, interpretar, ajustar los contenidos y actuar. Cuando se habla de los contenidos se refiere a los contenidos de campaña. Por su parte, Timerman propuso un programa federal basado en 7 áreas de desarrollo económico que, según sus estimaciones, podrían aumentar las exportaciones en más de 30.000 millones de dólares y generar 440.000 empleos en los próximos años. Para ello planteó que se necesita eliminar el RIGI, ganar las elecciones y tener un gobierno que lleve adelante este nuevo proyecto. A su turno, Trota, quien coordinó el evento, afirmó que el PJ enfrenta una etapa en la que no alcanza con el fracaso del gobierno y remarcó la necesidad de construir un nuevo llamado para que la esperanza
e incorporar los desafíos del siglo XXI. Además, indicó que se espera elaborar un documento a partir del conversatorio para construir una alternativa superadora con vistas a las elecciones de este año y de 2027. El encuentro se dio en el marco de la discusión que el PJ lleva adelante en buena parte del país, en un contexto en el que no logra mitigar las rispideces internas, lo que dificulta la construcción de una unidad que le permite aspirar a un triunfo electoral en los comicios legislativos de octubre. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene una buena chance de aspirar a un triunfo después de mucho tiempo, el espacio que llevará a Leandro Santoro como principal candidato a legislador porteño logró un amplio acuerdo, pero no la unidad completa. Por fuera competirán los espacios liderados por Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno. Pero el principal foco está dado en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo atraviesa el momento más crítico desde que se transformó en oposición. La batalla política por la autonomía que Axel Kicillof lleva adelante hace un año arribó a un nuevo punto de inflexión. El gobernador debe definir si desdobla la elección bonaerense o no. En esa determinación se pone en juego una parte importante del capital político acumulado, pero también entra en juego la necesidad de tener influencia real sobre la estrategia para las elecciones de medio término. En las filas kicilofistas ya se preparan para atravesar una fuerte tormenta política. El gobernador mantiene una idea desde hace 3 meses. Quiere desdoblar la elección de la provincia. Ni las presiones del kirchnerismo, ni los intercambios con Sergio Massa, ni los mensajes en clave de la legislatura provocaron un cambio en la postura del gobernador. Lo que quiere hacer es ir por su parte, y esto de desdoblar las elecciones significa proponer candidatos propios dentro de el mismo partido. La Cámpora y el masismo quieren que el mandatario provincial presente el calendario electoral antes de que se suspendan las PASO. Kicillof no tiene pensado hacerlo. Sabe que si desdobla es posible que los propios no voten la suspensión de las elecciones primarias. Habrá que ir a votar 3 veces, se sinceraron en La Plata. La decisión de adelantar los comicios parece estar en un punto de no retorno. AM 1530, la voz del futuro, te informa y te invita a que participes de la jornada de promoción ambiental. Vecinos recibieron asesoramiento sobre el programa Día Verde Merlense y la importancia de la separación de residuos domiciliarios. En el marco de la posta informativa, se anunció que el programa de recolección diferenciada de residuos reciclables 2025 se iniciará en la localidad de San Antonio de Padua los días el martes 7 a 13 horas a partir del 1 de abril. La Subsecretaría de Ambiente y Producción y Economía Circular informará a medida que se sumen más localidades. Escuchamos un poquito de la nota. Se está haciendo la promoción ambiental de lo que va a ser el Día Verde Merlense. Que va a ser todos los martes, a partir del martes que viene. Cada vecino va a tener la oportunidad de separar sus residuos. Los saquen los martes de 7 a 13 y ahí va a pasar el camión retirando los materiales reciclables y llevándolos a las cooperativas que forman parte del Plan GIRSU para su posterior clasificación y valorización.
Es muy importante que separen los residuos por el cuidado ambiental, por la inclusión social que estamos generando acá en el partido, ya que se está trabajando con diferentes cooperativas de recicladores y recicladoras. Este programa es una decisión de Gustavo Menéndez, de nuestro intendente, para que el vecino tenga la posibilidad de ver cómo se recuperan sus residuos reciclables y de esa manera cuidar el ambiente y tener un Merlo más limpio para todos y todas. Todo esto es en conjunto con el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Les pregunto, ¿ustedes caminan después de almorzar o hacen como yo que se dan una siestita? Por eso me pregunto, ¿qué es más bueno? ¿Caminar después de comer? Lo que dice la ciencia sobre este hábito. En los últimos años, diversos estudios fueron el foco en cómo ciertos hábitos cotidianos pueden influir de manera directa en la salud. Entre ellos, las rutinas que siguen a las comidas despertaron particular interés en la comunidad científica. Investigaciones recientes analizaron el impacto de actividades simples como caminar o beber determinados líquidos en funciones claves del organismo. La evidencia disponible permite trazar un panorama más preciso sobre qué prácticas resultan beneficiosas y cuáles conviene ajustar o evitar. Caminar luego de una comida puede tener un efecto significativo sobre el metabolismo, al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los picos de glucosa en sangre. Así lo indica un artículo de la revista Eating Well, que destaca esta práctica como una estrategia accesible para prevenir y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2. Eating well significaría comiendo bien. El hecho de que una caminata tras una comida basta para obtener mejoras considerables en la salud metabólica fue respaldado por un estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, publicado en Diabetología. Hacerlo puede reducir hasta un 12% los niveles de azúcar en sangre. Más allá del control de la glucemia, caminar luego de una comida contribuye a la reducción de peso. Un estudio publicado en el International Journal of General Medicine indicó que dicha actividad después de comer es más eficaz para bajar de peso que hacerlo una hora después. El sistema digestivo también se beneficia. Una caminata breve después de comer favorece el tránsito de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Reduce molestias como hinchazón, gases, eructos y calambres, según un estudio divulgado en Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench. Esto es gastroenterología y hepatología desde la cama al comedor. Esta práctica puede además reducir la interacción con bacterias intestinales y disminuir la acumulación de gas, así como la exposición al ácido gástrico, lo que se vincula con menores tasas de acidez estomacal y síntomas de reflujo. Por último, caminar también impacta en el estado de ánimo. El movimiento, aunque sea leve, estimula la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con sensaciones de bienestar y emociones positivas, según Mayo Clinic. ¿Cuánto tiempo y distancia es recomendable? En base al objetivo y el beneficio, el tiempo y la distancia a caminar después de comer va variando. Para reducir los niveles de azúcar en sangre, la revista Eating Well recomendó que sean entre 2 y 5 minutos de caminata post comida, mientras que el estudio de la Universidad Neozelandesa recomendó 10. Esto de bajar los niveles de azúcar en sangre significa de que cuando el organismo ingresa azúcar a la sangre, las células lo consumen a través de combinarse con la insulina. Cuando el cuerpo no produce insulina,
el azúcar queda en la sangre y el cuerpo no la consume. Eso es lo que se conoce por diabetes. Ahora bien, el caminar es una ayuda para que el trabajo de la insulina mejore ese consumo de azúcar y por ende baje el nivel de ese azúcar en la sangre. El impacto de esta práctica fue también evaluado con una investigación publicada en la revista Diabetes Care. Esto sería Cuidado de la Diabetes, donde se compararon los efectos de una caminata matutina de 45 minutos con los de una caminata de 15 minutos a paso ligero después de comer. Los resultados fueron claros. La caminata posterior a las comidas fue más efectiva en el control glucémico y también mostró efectos favorables sobre la pérdida de peso. Aumentar ese tiempo entre 60 y 90 minutos. Disculpen, pero se mueven las notas y es complicado continuar el ritmo. Aumentar ese tiempo entre 60 y 90 minutos después de comer podría contribuir aún más a mitigar los picos de azúcar que tienden a registrarse en ese lapso. ¿Hay contradicciones para la salud? A pesar de los beneficios ampliamente documentados, caminar inmediatamente después de comer no está exento de posibles efectos adversos en ciertos casos, según un artículo en la revista de salud Healthline. Algunas personas pueden experimentar malestar gastrointestinal leve, como indigestión, náuseas, hinchazón o gases, o incluso episodios de diarrea. Estos síntomas suelen estar relacionados con el movimiento del alimento aún no digerido dentro del estómago. En situaciones como esta, especialistas sugieren esperar entre 10 y 15 minutos antes de comenzar la caminata y optar por un ritmo moderado, con el fin de minimizar la incomodidad y favorecer una mejor respuesta digestiva. Es decir, hacer lo que antes se conocía y bien llamado sobremesa, esto de esperar un ratito, conversar un poquito y después levantarse y caminar un poquito. De acuerdo con la Clínica Mayo, consumir agua durante o después de una comida favorece el proceso digestivo al facilitar la descomposición de los alimentos, lo que permite una mejor absorción de nutrientes por parte del organismo. Además, el agua cumple un rol esencial en la prevención del estreñimiento, al contribuir a ablandar las heces. Las heces son la caca. En ese contexto, se recomienda priorizar dicho consumo frente a bebidas con alto contenido de azúcar. Por otro lado, la infusión de manzanilla, utilizada históricamente con fines terapéuticos, ha sido objeto de estudio por parte de universidades de Harvard, donde se identificaron efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Un buen tecito de manzanilla, aunque recomiendan no agregarle azúcar, debe ser tomado al natural en lo posible para que tenga mejores efectos. En el ámbito digestivo, la manzanilla mostró eficacia en el alivio de molestias como la indigestión, las náuseas y los espasmos gastrointestinales, gracias a su capacidad para relajar el músculo liso del tracto digestivo. Así que bueno, el que pueda seguir estos consejitos, a ver cómo se encuentra su mejoría en la salud. Gago, fue un partido muy malo. No te podría decir por qué. Boca perdió 2-0 contra Newell's en Rosario por la fecha 11 del torneo Apertura en una presentación flojísima que recordó al equipo que quedó eliminado tempranamente en la Copa Libertadores. Tras la derrota de Fernando Gago, comentó: fue un partido muy malo, no te podría decir por qué, pero no me voy preocupado y no hay que darle vueltas. Fue un partido malo para Boca porque regaló muchas pelotas, al menos a mi entender y viendo el partido, regaló muchas pelotas que innecesariamente se las dio al rival teniendo pases muy fáciles de hacer. Tiró muchos centros sin destinatario porque no había jugadores libres.
Por lo demás, es muy meritorio, es mucho mérito del trabajo de Newell's en defensa, dado que le hizo un planteo bien defensivo, jugando a contragolpe con 2 delanteros muy rápidos, los cuales con la defensa en línea de 3 de Boca no tuvo Boca la forma de contrarrestar esos contragolpes. Si bien Newell's pudo haber hecho aproximadamente 5 goles por algunos tiros en los palos y alguna atajada del arquero de Boca, digamos que el partido fue bien planteado por parte de Newell's, pero Boca cometió muchos errores técnicos, y por lo cual Fernando Gago dice que Boca tuvo un mal partido. Siguiendo con lo que dice Gago, no lo tomo como un retroceso de 5 casilleros. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. Fue un partido muy malo, no te podría decir por qué. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas. No me voy preocupado, expresó el técnico en la conferencia de prensa. A su vez, de que se le cortara una racha de 6 victorias en el torneo local, Pintita resaltó: seguimos en una posición para pelear la zona. Hay que seguir trabajando y tratar de tener ese nivel de juego que veníamos teniendo y que hoy no se dio. Todas las facetas del juego son para mejorar. Tuvimos el balón, pero lo tuvimos mal. Cuando había que atacar, hubo muchas pérdidas de pelota. Detalló sobre el encuentro y completó: la jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo a largo a González para que bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera. Por otra parte, sobre la lesión que sufrió el español Ender Herrera, quien dejó la cancha a los 5 minutos del complemento, después de haber ingresado en el entretiempo, confirmó que mañana le harán estudios, mientras que sobre la ausencia de Carlos Palacios, que no fue citado ya que se había ausentado del primer entrenamiento de la semana, explicó: acá hay normas, desde principio de año. Carlos faltó al entrenamiento por motivos que quedarán puertas adentro, y decidimos que no juegue por algo que se habló previamente. Así que bueno, viendo a ver si Boca encuentra la manera de jugar bien más seguido, ya que anoche puso a todos los más goleadores y los que incluso a la gente más le gusta, porque estaban Palacios, estaban Ceballos, estaba Merentiel, estaba Cavani, estaba Edison no. Estaba, bueno, el otro delantero que juega junto a Cavani, estaba Blanco, estaba Advíncula, estaban todos, puso todo lo que tiene, todos los jugadores que son jugadores que pueden realizar goles adentro de la cancha, y aún así no preocupó el arco rival. Así que Boca va a tener que buscar estrategias un poco más claras para poder llegar a la victoria. Mientras tanto, les recuerdo que el detalle de las notas leídas lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook de la radio, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente, de lunes a sábados. Lo pueden encontrar en el aire de la radio acá en la zona, o pueden escucharlo por stream. Ese stream tiene programación musical el tiempo que no está este programa. ¿Dónde encuentran ese stream? En la página de internet am1530.com.ar. Si se perdieron algún detalle o quieren ponerle más atención o quieren compartirlo porque les interesó las notas llevadas al aire, recuerden que a la tarde-noche estoy sacando la edición de este mismo programa cuando termino de editarlo en nuestro canal de YouTube.
lo encuentran con el nombre AM1530 LV. Ingresen, vean los videos, suscríbanse, compartan, denle like, que para ustedes es simple y gratuito y a mí me ayuda un montón. También les recuerdo que si hay noticias de alto valor, de interés general o local, estoy en cualquier momento del día para mantenerlos informados. Les agradezco mucho a todas las personas que ayudan y que colaboran con este proyecto para que pueda seguir adelante. Les agradezco por estar del otro lado. Tengan un excelente día, excelente comienzo de semana. Nos reencontramos prontito. Chau.